Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habéis visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas de misterio. Sí, esas series que te enganchan desde el primer minuto y te mantienen al borde del asiento hasta el final. Turquía se ha convertido en una potencia en la producción de dramas de televisión y las series de misterio no son una excepción. He preparado una selección de títulos que creo que os van a encantar y que, si aún no las habéis visto, tenéis que añadir a vuestra lista de pendientes. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me encanta compartir mis recomendaciones de series y películas con vosotros y vuestro apoyo significa mucho para mí. Así que, sin más dilación, vamos a descubrir estos misterios turcos que te atraparán este año. Empecemos con una serie que ha generado mucho revuelo y que mezcla elementos de drama familiar con un misterio central muy intrigante, Ömer. Aunque no se define puramente como una serie de misterio al 100%, la trama gira en torno a secretos familiares, desapariciones y eventos inexplicables que envuelven a los personajes principales. Ömer es un joven modesto que vive en un barrio tradicional y se enamora de una mujer divorciada mayor que él. Este amor prohibido desata una serie de conflictos y revela oscuros secretos del pasado que afectan a toda la familia. Lo interesante de Ömer es que el misterio se va desvelando poco a poco, a través de las interacciones entre los personajes y de flashbacks que nos dan pistas sobre lo que realmente está sucediendo. La serie es un viaje emocional y psicológico, donde la verdad se esconde detrás de las apariencias y las buenas intenciones. Si te gustan las series que te hacen pensar y que te mantienen en vilo con cada episodio, Ömer es una excelente opción. Ömer, más allá del romance prohibido que inicialmente atrae al espectador, profundiza en la complejidad de las relaciones humanas dentro de un contexto cultural muy específico. La serie explora cómo las normas sociales y las expectativas familiares pueden influir en las decisiones individuales y cómo el peso del pasado puede afectar el presente. Cada personaje tiene su propio bagaje emocional y sus propios secretos, lo que crea una red de intrigas y sospechas que se va tejiendo a lo largo de los episodios. La desaparición repentina de un miembro de la familia, un evento traumático que sacude los cimientos de la comunidad, sirve como catalizador para que los secretos salgan a la luz. Los flashbacks, hábilmente intercalados en la narrativa, nos permiten entender mejor las motivaciones de los personajes y desentrañar los misterios del pasado. La dirección de fotografía, con su paleta de colores cálidos y su cuidada composición, contribuye a crear una atmósfera de nostalgia y melancolía que envuelve la historia. La serie no solo es un thriller emocional, sino también un retrato social de la Turquía contemporánea, donde las tradiciones ancestrales chocan con los valores modernos. La interpretación de los actores es impecable, transmitiendo con sutileza las emociones y los conflictos internos de sus personajes. Ömer es una serie que te invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, el perdón y la redención. Ahora, cambiemos un poco de tercio y adentrémonos en una serie que combina acción, suspense y una trama conspirativa que te dejará sin aliento, Teşkilat, o La Organización, como se le conoce en algunos países. Esta serie sigue a un grupo de agentes secretos que trabajan para la inteligencia nacional turca. Su misión es proteger a Turquía de amenazas internas y externas, desmantelando redes terroristas y descubriendo conspiraciones que podrían poner en peligro la seguridad del país. Lo que hace a Teşkilat tan atractiva es su realismo y su ritmo trepidante. Las escenas de acción están muy bien coreografiadas y las tramas son complejas y llenas de giros inesperados. Además, la serie explora la vida personal de los agentes, sus dilemas morales y los sacrificios que deben hacer por su país. Cada temporada presenta un nuevo desafío y una nueva conspiración que el equipo debe resolver, manteniendo al espectador enganchado desde el principio hasta el final. Si eres fan de las series de espías y de acción con un toque de misterio, Teşkilat es una apuesta segura. Teşkilat va más allá de la simple acción y el suspense, ofreciendo una mirada profunda a la vida de los agentes de inteligencia y los desafíos que enfrentan en su día a día. La serie se inspira en eventos reales y utiliza un lenguaje técnico y preciso para crear una sensación de autenticidad. Las operaciones encubiertas, los interrogatorios tensos y las persecuciones espectaculares son solo una parte de la ecuación. La serie también explora las relaciones personales de los agentes, sus conflictos internos y los dilemas morales que deben enfrentar al tomar decisiones que pueden tener consecuencias devastadoras.
El equipo de Tezquilat está compuesto por personajes diversos y complejos, cada uno con sus propias habilidades y debilidades. El líder del equipo es un hombre experimentado y astuto que debe lidiar con la presión de proteger a su país y al mismo tiempo mantener unido a su equipo. La analista de inteligencia es una mujer brillante y perspicaz que utiliza sus habilidades para descifrar códigos y descubrir pistas importantes. El experto en tecnología es un hacker talentoso que puede infiltrarse en cualquier sistema informático. Juntos forman un equipo formidable que está dispuesto a arriesgarlo todo para proteger a Turquía. La serie también aborda temas importantes como el terrorismo, la ciberseguridad y la geopolítica, ofreciendo una perspectiva informada y actualizada sobre los desafíos que enfrenta el mundo actual. La banda sonora, con su ritmo intenso y sus melodías épicas, contribuye a crear una atmósfera de tensión y suspense que te mantiene al borde del asiento. Continuemos con Persona, protagonizada por Haluk Bilginer, quien ganó un premio Emmy por su actuación en esta serie. Persona es un thriller psicológico que sigue a Aga Beyolu, un jubilado con Alzheimer que recibe un diagnóstico devastador, su memoria se borrará gradualmente. Decidido a no dejar que la enfermedad controle su vida, Aga decide aprovechar el tiempo que le queda para llevar a cabo un plan que ha estado gestando durante años, vengar a las víctimas de un crimen atroz. Lo que hace a Persona tan especial es la complejidad de su personaje principal y la forma en que la serie explora temas como la justicia, la venganza y la memoria. Aga es un hombre atormentado por su pasado, pero al mismo tiempo es un justiciero que busca redimir sus errores. A medida que su memoria se desvanece, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve cada vez más borrosa, creando una atmósfera de suspense y misterio que te atrapa desde el primer episodio. La serie es una obra maestra del suspense psicológico y la actuación de Haluk Bilginer es simplemente magistral. Persona es una exploración profunda y conmovedora de la condición humana, a través de la mirada de un hombre que se enfrenta a la pérdida de su memoria y a la posibilidad de perderse a sí mismo. La serie no solo es un thriller de venganza, sino también un drama psicológico que te invita a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad, la moralidad y el paso del tiempo. La actuación de Haluk Bilginer es excepcional, transmitiendo con maestría la fragilidad y la determinación de Aga Beyolu. El personaje es complejo y contradictorio, un hombre que ha vivido una vida llena de arrepentimientos y que ahora busca una última oportunidad para hacer lo correcto. La serie utiliza flashbacks y alucinaciones para mostrar el pasado de Aga y cómo este pasado lo ha llevado a tomar la decisión de vengarse. A medida que su memoria se desvanece, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve cada vez más borrosa, creando una atmósfera de suspense y paranoia que te mantiene en vilo. La serie también explora el impacto del Alzheimer en la vida de los pacientes y sus familias, mostrando la frustración, la confusión y la desesperación que acompañan a esta enfermedad. La dirección de la serie es impecable, utilizando la luz, la sombra y la música para crear una atmósfera de suspense y misterio. Persona es una serie que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla terminado de ver. Es una obra maestra del suspense psicológico y una joya de la televisión turca. Cambiando un poco el tono, pasemos a una serie que combina elementos de romance, drama y misterio, Kuzgun. Esta serie cuenta la historia de Kuzgun Cebeci, un hombre que regresa a Estambul después de muchos años para vengar a su padre, un policía que fue injustamente acusado de un delito que no cometió. En su búsqueda de la verdad, Kuzgun se reencuentra con Dila Bilgin, su amor de la infancia, quien ahora es una abogada exitosa. Juntos, deberán enfrentarse a poderosos enemigos y descubrir oscuros secretos que involucran a sus familias. Lo que hace a Kuzgun tan atractiva es la química entre los protagonistas y la forma en que la serie entrelaza el romance con el misterio. La trama está llena de giros inesperados y las revelaciones del pasado añaden una capa de complejidad a la historia. Además, la serie cuenta con una excelente banda sonora y una fotografía impresionante que realza la atmósfera de suspense y drama. Si te gustan las series que te hacen suspirar y que te mantienen en vilo con cada episodio, Kuzgun es una excelente opción. Kuzgun es un drama romántico con una fuerte dosis de suspense y acción, que explora temas como la lealtad, la venganza y el amor. La serie se centra en la historia de Kuzgun y Dila, dos personas que fueron separadas por un trágico evento en su infancia y que ahora se reencuentran en medio de una guerra entre sus familias. La química entre los protagonistas es innegable y su relación se desarrolla lentamente a lo largo de la serie, llena de obstáculos y desafíos. Kuzgun es un hombre atormentado por su pasado, que ha dedicado su vida a planear su venganza contra aquellos que destruyeron a su familia.
Dila es una abogada exitosa que se debate entre su lealtad a su familia y sus sentimientos por Kuzgun. La serie utiliza flashbacks para mostrar la historia de Kuzgun y Dila y cómo su pasado ha afectado sus vidas. La trama está llena de giros inesperados y las revelaciones del pasado añaden una capa de complejidad a la historia. La serie también cuenta con personajes secundarios interesantes y bien desarrollados, que contribuyen a crear un mundo rico y vibrante. La dirección de fotografía es impresionante, utilizando paisajes urbanos y naturales para crear una atmósfera de suspense y drama. Kuzgun es una serie que te hará suspirar, pero también te mantendrá al borde del asiento con sus giros inesperados y sus escenas de acción. Es una excelente opción para aquellos que buscan una serie que combine romance, drama y misterio. Ahora hablemos de una serie que ha sido un éxito rotundo en Turquía y en varios países del mundo, Çukur. Aunque no se centra exclusivamente en el misterio, Çukur está llena de secretos, conspiraciones y giros inesperados que mantienen al espectador enganchado desde el principio hasta el final. La serie se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Çukur, un lugar peligroso y lleno de violencia. Cuando un nuevo enemigo amenaza con tomar el control del barrio, Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a Çukur para defender a su familia y a su hogar. Lo que hace a Çukur tan especial es su atmósfera oscura y su narrativa intensa. La serie explora temas como la lealtad, la familia, el poder y la venganza. Cada personaje tiene sus propios secretos y motivaciones, lo que añade una capa de complejidad a la historia. Además, la serie cuenta con una excelente banda sonora y un elenco de actores talentosos que dan vida a los personajes de una manera muy convincente. Si te gustan las series de acción y drama con un toque de misterio, Çukur es una opción que no te puedes perder. Çukur es mucho más que una serie de acción y drama. Es una saga familiar épica que explora la complejidad de las relaciones humanas en un entorno marcado por la violencia y la criminalidad. La serie se centra en la familia Koval, que ha gobernado el barrio de Çukur durante generaciones, imponiendo su propia ley y protegiendo a sus habitantes de las amenazas externas. Sin embargo, su poder se ve amenazado por la llegada de un nuevo enemigo, que está dispuesto a todo para tomar el control del barrio. Yamak Koval, el hijo menor de la familia, es un joven rebelde que ha estado viviendo lejos de Çukur durante años. Sin embargo, cuando su padre es asesinado, se ve obligado a regresar a su hogar para vengar su muerte y defender a su familia. La serie explora la relación de Yamak con su familia, sus amigos y sus enemigos, mostrando sus luchas internas y sus dilemas morales. Cada personaje tiene sus propios secretos y motivaciones, lo que añade una capa de complejidad a la historia. La serie también aborda temas importantes como la pobreza, la desigualdad y la corrupción, mostrando la realidad de la vida en un barrio marginal de Estambul. La banda sonora de Çukur es icónica, utilizando música tradicional turca y rap para crear una atmósfera única e inmersiva. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a los personajes de una manera muy convincente. Çukur es una serie que te atrapará desde el primer episodio y te mantendrá enganchado hasta el final. Es una opción imperdible para aquellos que buscan una serie de acción y drama con un toque de misterio y una gran carga emocional. Por último, pero no menos importante, quiero recomendaros Aleph. Esta miniserie de 8 episodios combina elementos de thriller policial con simbolismo religioso y misticismo. Dos detectives, Kemal y Setar, investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul que parecen estar relacionados con antiguas sectas religiosas. A medida que profundizan en la investigación, descubren un mundo oculto lleno de secretos y peligros. Lo que hace a Aleph tan intrigante es su atmósfera oscura y su simbolismo complejo. La serie está llena de referencias a la mitología, la religión y la historia, lo que la convierte en una experiencia de visualización muy estimulante. Además, la actuación de los protagonistas es excelente y la dirección es impecable. Si te gustan las series que te hacen pensar y que te sumergen en un mundo de misterio y misticismo, Aleph es una excelente opción. Aleph es un thriller policial con un toque místico que te transporta a un mundo de secretos religiosos y simbolismo antiguo. La serie se centra en dos detectives, Kemal y Setar, que son asignados para investigar una serie de asesinatos rituales que están ocurriendo en Estambul. A medida que profundizan en la investigación, descubren que los asesinatos están relacionados con antiguas sectas religiosas y prácticas místicas. La serie utiliza simbolismo religioso y referencias a la mitología para crear una atmósfera de misterio y suspense.
Kemal es un detective moderno y escéptico que no cree en lo sobrenatural. Setar es un detective más tradicional y religioso que está familiarizado con las antiguas prácticas místicas. Juntos, deben superar sus diferencias para resolver el caso y detener al asesino. La serie explora temas como la fe, la razón, la historia y la identidad. La dirección de fotografía es oscura y atmosférica, utilizando escenarios históricos y religiosos para crear una sensación de misterio y peligro. La actuación de los protagonistas es excelente, transmitiendo la complejidad de sus personajes y sus luchas internas. Aleph es una serie que te hará pensar y que te sumergirá en un mundo de misterio y misticismo. Es una excelente opción para aquellos que buscan una serie que combine thriller policial con simbolismo religioso. Y hasta aquí mis recomendaciones de series turcas de misterio que te atraparán este año. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que hayáis encontrado alguna serie que os interese. Hemos explorado dramas familiares con secretos ocultos como Homer, thrillers de espías llenos de acción como Teşkilat, suspense psicológico con personajes complejos como Persona, romances con venganza y misterio como Kuzgun, dramas familiares con conspiraciones y violencia como Kukur, y thrillers policiales con simbolismo religioso como Aleph. Cada una de estas series ofrece una experiencia única y emocionante que te mantendrá al borde del asiento. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Me encantaría saber vuestra opinión sobre estas series. ¿Habéis visto alguna de ellas? ¿Cuál es vuestra serie turca de misterio favorita? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras recomendaciones y opiniones. Y antes de despedirme, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.